Buenos días con todos ustedes. Les saluda el ingeniero Eduardo Morón Espinosa desde Lima, Perú, y muy agradecido por formar parte de este congreso enfocado en el tema de la ciberseguridad y sobre todo en el tema de análisis forense, ¿no? Mi charla hoy día tratará sobre el análisis de switch, errores comunes en su seguridad y mitigación. Tenemos por agenda, bueno, definir qué es un switch, ¿no? Ver la funcionalidad, la arquitectura, analizar algunas vulnerabilidades, ¿no? Las más clásicas que tenemos, y darle solución también. Asimismo, tenemos como objetivo que al terminar la plática de esta charla se lleven conceptos y lo pueden replicar en sus instituciones, ¿no? Empezamos. He querido hacer esta diapositiva con el fin de tener concientización. Lamentablemente, en las organizaciones, tanto privadas como públicas, bueno, no en todas, ¿no? Pero sí en la gran mayoría, eh, nos falta un tema de cultura de seguridad, cultura de ciberseguridad. Entonces, he querido hacer esta diapositiva para tomar conciencia y que todos se pregunten esto. Primero, ¿cuánto tiempo podría su empresa optar sin sus sistemas? Es decir, es decir, que tuviéramos un ataque y nos quedamos sin sistema. No tenemos acceso a la base de datos, ¿no? No tenemos acceso al inventario, a nuestros proveedores, ¿no? Y ahora hay que ver y analizar el tema de resiliencia, la alta disponibilidad. ¿Somos capaces de tener alta disponibilidad si nos quedamos sin operar? Eso es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Segundo, dice, ¿cuánto cree que costaría un ciberataque? Bueno, hay una política que nos indica que no debemos pagar ante una extorsión, ¿no? Cuando nuestra información es comprimida, eh, pero realmente nos cuesta, porque al final de cuentas tenemos que volver a operar. Entonces, el tema está, tenemos un backup, tenemos políticas de backup. El backup forma parte de otro segmento de red. Tenemos backup de las configuraciones de los access points. Tenemos backup de los equipos de conectividad de capa 2 como los switch, de capa 3 como los routers, como los firewall también aparte. Tenemos backup de los servidores virtuales. Eso es una pregunta que deberíamos decirnos, porque para volver a operar nuestra organización va a implicar un costo. Y lo otro, y como tercero, ¿qué precio pondrían los datos personales, financieros, fiscales, ¿no? Tanto nuestros como nuestra organización y de nuestros clientes? Entonces, obviamente que la razón de una organización, de una empresa, son sus datos, ¿no es cierto? Es la información y esta no tiene precio. Ahora, estamos ejerciendo políticas de seguridad, estamos trabajando sobre normas o estándares. Y lo último, el valor de nuestra reputación, de nuestra organización. Cada vez que una empresa, tanto el sector medio o alto, ¿no? Incluyendo a las pymes también, cuando tienen ataques cibernéticos a su infraestructura, así como ha pasado aquí en mi país, una entidad financiera, ¿no? Que hubo una alarma de muchos clientes se retiraron,
de esa entidad financiera debido a los, entre comillas, bueno, ya sabemos que ninguna empresa va a decir que ha tenido un ataque, ¿no es cierto? Un ciberataque, ¿no? Es por su imagen, por su reputación como empresa, como organización. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un switch? Es un dispositivo de conectividad de la capa 2 que es enlace de datos del modelo OSI, conecta dispositivos de una LED, de una LAN, de una red área local, como vemos en la figura, cables de red, ¿no? Y esto tienen ciertas características y ciertas normas y estándares, ¿no? Y va a depender tanto también de la velocidad, ¿correcto? De la velocidad y del modelo en que esté jerárquico que esté trabajando los switch y por tanto la red. Y obviamente conecta dispositivos como cámaras, ¿no es cierto? Cámaras, ¿no? Y otros equipos de conectividad, teléfonos IPs, etcétera. Y obviamente que la importancia es crítica porque esta es la estructura dorsal de nuestra red. Si falla el switch por algún motivo, si el switch tiene una mala configuración o se queda en la configuración de fábrica por defecto, obviamente que vamos a tener que eso es un riesgo, ¿no? Y tenemos una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad puede ser explotada y por lo tanto nos quedamos sin servicio, como les he comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Concientización, esas preguntas. Dentro de la arquitectura de un switch, como vemos ahí en el gráfico, obviamente te conecta esos dispositivos, ¿no? Tanto inalámbricos como cableados. Y obviamente cada dispositivo tiene una dirección MAC, ¿no es cierto? Y por tanto el switch tiene una tabla de direcciones. Obviamente tenemos puertos físicos y puertos virtuales. Y esa arquitectura tenemos VLAN, tenemos Trunking, tenemos STP, Spanning Tree, ¿no? Calidad de servicio, etcétera, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué los SWIFT son objetivos de ataque? Porque, como les vuelvo a comentar, es la estructura dorsal de la red. Si el SWIFT falla por un error de hardware, bueno, está bien, ¿no? Pero si falla por un error, mala configuración o por un ataque, porque dejamos la configuración de fábrica, y es cierto, ¿eh? Yo aparte hago consultorías y a veces es gracioso ver a empresas y sobre todo ISPs que he ido a hacerles la consultoría donde tienen la clave del switch debajo del switch. A veces ustedes están en su PC corporativa y tienen debajo del teclado y tienen el password para accesar a su dominio, a su director activo. De verdad eso sucede hasta las empresas medianas y grandes. Y qué decir también de las empresas pequeñas, ¿no? Obviamente que el uso es alto, pues porque como les vuelvo a recalcar, es la estructura dorsal, ¿no? Tanto un error de hardware como un error de configuración o un ataque cibernético, obviamente que nos van a dejar sin servicio, ¿no? No podemos accesar a nuestros servidores, por tanto a nuestros servicios, sean estos en la nube, ¿no? O sean inside, ¿no? En el sitio, ¿no? Obviamente tenemos tráfico sensible, ¿no? Porque recuerden que tenemos tráfico de voz, datos y videos y va a depender para cada organización cuál es la importancia al tráfico que le da, ¿cierto? Por ejemplo, una municipalidad que tiene videovigilancia, tiene N cámaras, obviamente que su tráfico de video va a ser más importante, ¿no? ¿Ok? Es cierto, tenemos configuraciones débiles. A veces simplemente colocamos el switch, colocamos los cables de red y dejamos todo por defecto. O a veces nos olvidamos de cambiar la clave de acceso a la configuración del switch.
Y obviamente para poder tener una seguridad, el switch tiene que ser administrable, porque voy a tener acceso y voy a cambiar ciertos parámetros. Voy a configurar políticas y la falta del monitoreo. Obviamente, cuando hablamos de monitoreo, estamos diciendo que estamos usando software que se debe integrar a nuestra infraestructura de red. Y eso implica usar inteligencia artificial. Eso implica que los SWIFT ahora tienen módulos de inteligencia artificial que analizan el comportamiento y el uso de la red del usuario. Como lo comentaba, los errores comunes en la seguridad de los SWIFT es la configuración predeterminada de fábrica. ¿Se acuerdan? Yo estoy orientando más a esta plática a los equipos Cisco. Yo recuerdo muy bien cuando laboraba en una operadora aquí en Lima, en Perú, cuando íbamos a visitar a los clientes por motivos X de falla de sus equipos o mala configuración o lo dejaron o recién teníamos el servicio, el, el usuario es admin, ¿no es cierto? Y la clave es admin o es admin 123 o admin y el password en blanco y se quedaba así. Entonces teníamos que cambiar y teníamos que, aparte, darle un nivel más de seguridad, ¿no? Para accesar al switch, al equipo, ¿no? Las contraseñas débiles. Obviamente que las contraseñas tienen que tener más de 8 caracteres, tener letras mayúsculas, minúsculas, números, ¿no? Y a veces, y esas contraseñas tienen que tener una política, tienen que cambiarse cada cierto tiempo. No se puede dejar así, las contraseñas, ¿no? Y lamentablemente, como lo he comentado, a veces no hay políticas de seguridad, tanto para los sistemas de información como hablar, como las políticas de seguridad, ¿no? Dejamos los puertos abiertos, Telnet, SNMP versión 1, versión 2, que en realidad se debe usar SNMP versión 3, ¿no? Y yo les cuento algo como una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, tenía mucha curiosidad y justo me doy cuenta que habían puesto la puerta de enlace en la configuración, habían puesto la configuración física en todos los laboratorios, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. No voy a decir qué universidad, no, obviamente. Entonces yo quise saber, a ver, Telnet, puedo hacer Telnet hasta a la puerta de enlace. Y cuando hice Telnet a la puerta de enlace, me dio Cisco System, modelo de Swiss, tal, tal, tal. Y ahora, ¿cuál es el usuario? Busqué en internet, San Google, y dice admin. Puse admin, enter, y el password. Y ahí decía password por defecto. ¿Y qué creen que pasó? Eso mismo, access, tuve acceso al default gateway, que es el router. Entonces, por eso dicen configuraciones predeterminadas, ¿no? Y puertos abiertos, que no deben tener puertos abiertos, ¿no? Después, no usan VLANs. Lamentablemente, a veces el presupuesto para algunas empresas o pymes no alcanza, ¿no? Y lo que optan es comprar switches que no son administrables. Y obviamente, si compro un switch que no es administrable, tengo por defecto la VLAN 1, ¿cierto? Y si tengo un switch administrable, tengo la VLAN 1 por defecto. Y yo puedo agregar VLANs y puedo agregar puertos a la VLAN y agregar más políticas ahí, ¿no? Y obviamente no hay monitoreo, ¿no? Obviamente tengo que utilizar un software, hay varios en el mercado, ¿no? Hay PRTG, hay otro software que usan inteligencia artificial
y de tal manera que usan métricas, ¿no? Y de tal manera que el mismo software te monitorea y te da las alertas, ¿no? Te monitorea el tráfico y obviamente los logs también, para saber los eventos que ha habido, ¿no? Y lo más importante aquí es la actualización del firmware. A veces yo me he dado con sorpresa, aquí donde yo laboro, hasta los access point los tienen hace 2, 3 años y no hay actualización del firmware. Y mire, le voy a contar algo. En una universidad aquí en Lima, me di con la sorpresa, bueno, eso fue hace año y medio, no sé si los habrán cambiado. Había Cisco, no, Cisco no, Tricón, disculpen, Tricón. Y yo pregunté por qué están esos Tricón ahí, ¿no? O sea, no, porque no los cambian, que hay que hablar con el jefe de cómputo, en fin, ¿no? Pero en fin, yo observé eso y dije, bueno, si tengo acá switch de marcas que ya no están en el mercado, eso significa que no tengo actualizaciones. Y encima son administrables esos equipos. Y no he hecho una actualización del firmware, ¿no? O de su iOS, como en el caso de Cisco, ¿no? Entonces se tiene que actualizar el firmware de los equipos por política. Inclusive hay software en inteligencia artificial que automáticamente te indican que ya hay un firmware o hay una actualización de ese iOS, ¿no? O de ese dispositivo de la marca que estés usando. El mismo software de monitorización basado en IA te avisa. Y eso es lo importante de la inteligencia artificial, ¿no? Miren, cuando hablamos de flooding, es un tipo de ataque entre comillas, de negación de servicio, ¿no? Porque lo que yo voy a hacer es llenar la tabla de direcciones MAC del switch hasta que el switch simplemente deje de funcionar, ¿no? O simplemente ya no dé direcciones MAC. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber tráfico y simplemente voy a tener a alguien usando un sniffer y monitoreando el tráfico y por lo tanto van a aparecer las credenciales, ¿no es cierto? Y dependiendo, pues, si tengo puertos abiertos, si tengo HTTP, eso, ¿no? Cuando hablo de puerto seguro, ya esto generalmente se configura, ¿no? Casi en la mayoría de equipos, ¿no? Pero ahora ya viene con otro tipo de cosas más, ¿no? Porque recuerden que la IA ya, dentro de estos últimos 5 años, prácticamente todos los fabricantes de equipos de conectividad ya han agregado IA, ¿no? Cuando hablamos de puerto seguro, significa que puedo tener mi laptop o mi computadora corporativa a un switch y obviamente ese switch conoce la MAC address de mi tarjeta de red. Si yo retiro el cable y coloco el cable a una laptop o lo coloco el cable a un access point, la MAC address no va a coincidir y obviamente va a dar una alerta y va a bloquear ese puerto. Y no solamente hacer esa política de puerto seguro, sino que se debe deshabilitar todos los puertos que no se utilizan en un switch, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aquí, ataque de spoofing. Es cuando un atacante usa un host dentro de la VLAN para saltar a otra VLAN. Y eso es peligrosísimo. Si ustedes observan en el gráfico, tengo un switch 1 o un switch 2. Y si yo me conecto a ese puerto, tengo una troncal, un trun, y puedo tener acceso a todas las VLAN. Y obviamente a los recursos, ¿no? Esta parte es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me indicaría a mí, si yo tengo esta solución, que me va a ayudar a mí, sobre todo cuando se requiere usar DHCP snooping. Eso me va a dar una funcionalidad de seguridad para que no, digamos,
no tenga tantas IPs dinámicas, ¿no es cierto? No, no es que tenga tantas IP dinámicas, simplemente que sean legítimas. Y recuerden que hay un servidor de HCP, ¿ok? Y obviamente que si estoy usando IP versión 4, obviamente que voy a tener ARP, ¿no? Porque si usaría IP versión 6, ya no existe ARP. Acceso no autorizado por Telnet, como les comentaba al inicio, ¿no? Estoy usando SNMP versión 1 y 2, ¿no es cierto? No, no hay cifrado, tendría que usar SNMP versión 3. Y el puerto Telnet se tiene que cerrar, porque si el puerto Telnet está abierto, imagínense lo que uno puede hacer, ¿no? Va a escuchar el tráfico y va a haber un robo de credenciales. Bueno, acá miren, obviamente que yo voy a usar SSH, ¿no? Generalmente cuando, por ejemplo, uno tiene los servidores Linux o Solaris, ¿no? Conectados a un switch, bueno, obviamente estás usando SSH, ¿no? Y para ver toda la estructura de la red, usas un software de monitoreo también, usas la versión SNMP, ¿no? Para poder gestionar toda tu infraestructura, ¿no? Ok, y ahí está la manera como se debe configurar, ¿no? VLAN hopping, es lo que le decía, ¿no? Un usuario usa un host y salta de VLAN en VLAN, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es acceso a las redes aisladas. Eso significaría que tendría acceso a mi troncal y a otras VLAN, ¿no? El hardening es la que da solución a eso. Lo que voy a usar yo es el PortFast y el BPDU WAR, ¿no? Que es también una funcionalidad de seguridad en base a los puertos que se configuran como PortFast, ¿ya? Y ya me está indicando los puertos del 1 al 24. Y ojo, DTP es un protocolo de Cisco, ¿ya? Ya saben que los ataques a STP, que es el Spanning Tree Protocol, es un protocolo de capa 2, ¿ya? Y también usamos BPDU WAR, ¿no? Como le comentaba, es una funcionalidad de seguridad. Y al tener eso es lo que me va a proteger a mí de, de esos errores, ¿no? O que un atacante, como lo muestramos en la parte anterior, aquí, ¿ven? Envíen PDU falsos, ¿ya? Repito, el STP es un protocolo de capa 2 que no va a permitir que se creen bucles, ¿ya? Dentro de mi topología de red. Monitoreo y login. Es cierto, lo que no se ve se ignora. No puedes proteger lo que no ves. Y algo que siempre he dicho yo, y siempre lo he comentado en mis consultorías o en las capacitaciones que doy, simplemente dos cosas importantísimas, ¿no? Tenemos que tener visibilidad. Si tú no tienes visibilidad en tu infraestructura de red y no tienes observabilidad, entonces, ¿qué vamos a proteger? ¿Ya? Los logs es una manera de poder saber que tenemos un intruso. Y recuerden ustedes de que la mayoría de empresas y por estadística no nos damos cuenta después de entre 3, 4, 6 meses que tenemos alguien en la red que prácticamente ya descubrió cómo funciona la red, qué tipo de firewall tenemos, qué marca de firewall tenemos, o qué políticas tenemos, ¿no? O qué servicios están corriendo dentro de toda mi red, o si tengo servicios en la nube, ¿no es cierto? Entonces, hay que habilitar ese servicio y tener un servidor donde voy a almacenar todos los logs, ¿no? Bueno, ahí he puesto tres ejemplos, ¿no? Hay un error de memoria, de memoria, hay un error de la cadena, hay una cadena que falla del SNMP y hay una falla de la autenticación de la IP 192.168.1.100, ¿no? Como lo está mostrando ahí.
Y acá lo más importante, ya como les comentaba, hay switch que ya tienen módulos de IA. Y ya, como les comentaba al inicio de esta pequeña charla, era de que esos switch lo que analizan del usuario es el comportamiento del uso de la red. Eso quiere, eso quiere decir, disculpen, eso quiere decir, de lunes a viernes llegas a una hora determinada, te retiras a una hora determinada de tu oficina, consumes un ancho de banda, ¿no es cierto? Consumes un tamaño de espacio en disco, eso es lo que te analizan. ¿Qué páginas vas? ¿Qué páginas te conectas? Eso. ¿Cuánto tiempo usas la red? Y recuerden que vas a adecuar las tecnologías, vas a adecuar los software de monitoreo de cada fabricante de acuerdo a tu realidad de tu organización. Y hay una metodología que me encanta bastante, que es la de Zero Trust, ¿no? Y es interesante ese tema, ¿no? Que se aplica para todo, ¿no? ¿Ya? Bueno, en realidad, ¿cómo mejora el uso de la IA en nuestra seguridad? ¿No? Detecta patrones mucho más rápidos, anómalos que nosotros. Por eso nos ayudamos de un software que utiliza IA. Puede predecir los ataques de acuerdo al comportamiento de la red. Hay una respuesta automática. Por eso hay una tendencia de dos tipos de redes o dos tipos usando inteligencia artificial, que lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, ¿no? ¿Qué más dice acá? Aquí, por ejemplo, eh, he puesto estas dos marcas como ejemplo, ¿ya? Ustedes también pueden investigar. Miren, Cisco, el modelo 9000 con su famoso DNA Center, ¿no? Que tiene Cisco, ¿ya? Es la tecnología actual. O Aruba. O también tienen la empresa Juniper, también otro tipo de soluciones, ¿no? ¿Ya? Miren, te está dando analítica, ¿ven? Cuando usas software de monitoreo, tienes métricas, ¿no es cierto? Tienes telemetría, tienes analítica. Y eso realmente ayuda bastante a poder monitorear y a gestionar tu infraestructura de red. Miren, analiza el tráfico en tiempo real. Detecta dispositivos maliciosos, tanto los equipos de IoT como los bots, ¿no? Alertas automáticas si un switch muestra comportamiento inusual, porque hay un usuario o de repente un colaborador se fue de vacaciones, llega un usuario, tenemos esa mala costumbre, sacar el cable de red y colocarlo en la laptop, ¿no es cierto? Y si no hay ni una política de seguridad, simplemente tú empiezas a consumir ancho de banda y no hay inclusive no hay hasta una política de homologación con los antivirus, ¿no? Porque yo recuerdo en la organización, en la operadora donde yo laboraba mucho tiempo atrás, teníamos como homologación a un antivirus, ¿no? Una marca de antivirus, y había personal ahí 7 por 24. Y a veces cuando tú llegabas con tu laptop con otro antivirus, no podías colocarlo porque había una política, ¿no? Y tenías que llamar a soporte para que te instale ese antivirus, ¿no? Por eso había ese tema de esa política, ¿no? De seguridad, era el concepto de homologación, ¿no? Sí. Y aparte también acuérdense que como les vuelvo a recalcar, hay software que automáticamente detectan, ¿no? Detectan, puedes tener un agente instalado en tu laptop o en tu PC corporativa o una API. Y esta API está conectada a la nube, ¿no? Y de la nube tienes de repente toda tu infraestructura de seguridad, ¿no? Bueno, ahí depende también de la organización para abaratar costos, ¿no? Si detecta un malware o un virus que entra a tu laptop o a tu PC corporativa porque de repente tú llevas un USB, no tienes una política de seguridad, ¿no? O al colocar el cable de red automáticamente detecta que tienes un malware o un antivirus. Y esa API hace un match con la nube, con la infraestructura de seguridad y simplemente te saca de la red automáticamente y te manda a una caja negra, ¿no? Yo le llamo caja negra, ¿no? A un sandbox, ¿no? Algo así. Es bien interesante eso, ¿ya?
Bueno, eso es cierto. La red es más segura, ¿no? Es más segura en el sentido de que no podemos tener una seguridad al 100%. Lo que sí podemos, lo que sí podemos es que si tenemos un ciberataque, no nos dañe tanto a la infraestructura y podamos nosotros tener la alta disponibilidad o seguir funcionando mientras se resuelve el tema de la incidencia, ¿no? ¿Ya? Eso es cierto. Los SWIFT autónomos con IA, ¿ven? Identifican usuarios legítimos versus amenazas, ajustan políticas de acceso dinámicamente, se autorreconfiguran ante ataques, ¿no? Ya les hablé también de las empresas y he puesto un ejemplo de la empresa. Es igual. Recuerden que tenemos que utilizar software de monitoreo que nos ayuda a gestionar, ¿no? Y mejorar la seguridad dentro de nuestra red. Ojo que el concepto de seguridad perimetral ya cambió, el paradigma es totalmente diferente, ¿no? Y la tendencia de redes son la tendencia de que la red se, entre comillas, se cura sola y la otra tipo de red que se protege sola porque está usando IA. Las conclusiones aquí que hemos llegado, es cierto, los SWIFT son la columna vertebral de una infraestructura de red y de una organización. Si los SWIFT tienen un tema de hardware o sobre todo no hay política de seguridad y tienen un ciberataque y tienen vulnerabilidades, esas se van a explotar y es un riesgo. Los errores comunes, mala configuración, configuraciones dejadas por defecto, ¿no? Servicios que no se deben utilizar que están ahí, ¿no? VLAN mal configuradas, ¿no? Soluciones prácticas, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Los puertos seguros, ¿no? SSH, y esto es cierto. El futuro es inteligente. La IA en monitoreo y respuesta automática, que esa es la tendencia actual, ¿no? Es cierto, no protejas solo los servidores, protege la base, porque si el switch cae, toda la red cae. Y bueno, gracias por darme esta oportunidad y espero estar la próxima con ustedes personalmente. Que la fuerza los acompañe a todos y como diría yo también, y yo fortalezca tu conocimiento porque el conocimiento es poder, ¿no? Gracias y gracias.